Bueno, amigos, son las 7:14 de la mañana. Vamos de inmediato a hablar un poquito acerca de la situación del sector inmobiliario en las regiones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, había asegurado que se observa una tendencia a la baja de la venta de metros cuadrados, es decir, que habría una disminución en el número de operaciones de vivienda, fundamentalmente se tiene un ambiente de incertidumbre, dijo textualmente, que hace que las inversiones de inmediato o de mediano y largo plazo sean repensadas en su esencia, dijo el experto, y agregó que los inversionistas cuando perciben una situación de riesgo demoran al tomar sus decisiones. Vamos de inmediato a conversar con Livo Puerto, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Táchira, y con Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui. Los dos, bueno, de sectores diferentes y sin duda alguna, pues pueden dar fe un poco de cuál es la situación en todas las regiones, porque quizás el sector inmobiliario, podríamos pensar, se puede comportar de igual manera, no sé si excepto la capital, pero en las distintas regiones del país. Bienvenidos, gracias a los dos por acompañarnos. Y bueno, en principio ya estamos casi que terminando el año y sería interesante hacer esta evaluación, este análisis que ustedes hacen respecto a lo que es la situación actual del sector inmobiliario. Bienvenidos a los dos, Livo y Juan Carlos. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, también, colega. Hola, buenos días. Buenos días, Livo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por esta plataforma. Adelante, bueno, ¿cuál de los dos comienza? Vamos a empezar con Livo, ¿te parece? Presidente de la Cámara Inmobiliaria del Bueno, Táchira. excelente. Empecemos por lo siguiente del país, entonces. Sí, señor, adelante. Mira, coincidimos, coincidimos muchísimo en el planteamiento que hace nuestro presidente a nivel nacional, Pablo, en donde dice que pues sí tenemos pues, una parálisis, de cierta manera, ¿no? Del sector inmobiliario en el último trimestre, ¿no? Sin embargo, puedo hablarte un poco de la realidad nuestra en el occidente del país, en el estado Táchira específicamente. Hemos visto que en los últimos 20 días este diario comienza otra vez a tomar movimiento, a época decembrina, ¿no? El venezolano le gusta comprar o darse un regalo a Ujú, fin de año, ¿no? ujú. Y el mercado se ha vuelto a reactivar. Ojo, en comparación a 2024, obviamente que no tenemos un porcentaje, cómo decirlo en este momento, pero no es igual, por supuesto. Sí, mira, Sí lograron escucharla. sí, 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 perfectamente, Livo. Entiendo perfectamente cuando nos hablas de la parálisis o la paralización en el último trimestre del sector. En el caso de Ujú. Anzoátegui, ¿está ocurriendo lo mismo, Juan Carlos? ¿Hay esa percepción, o no sé si es una percepción o ya ustedes pueden quizás apoyarse un poco en números? Sí, bueno, fíjate, nosotros tenemos una situación este año ha sido marcada por la segunda licencia petrolera que fue otorgada en términos diferentes y que es conocido por todos, ¿no? En una dinámica geopolítica entendida. Esto ha traído, digamos, una variación importante porque, de alguna manera, antes las actividades en este sector permitían que irrigaran un poco más todos los sectores, digamos, que hacen, digamos, vida colateral con esas inversiones que por mucho son las más sentidas en el Estado. O sea, sigue siendo nuestro accionar inmobiliario dependiente mucho del tema petrolero, a pesar de que eh, han habido pues iniciativas privadas, no son comparables con la magnitud de esto. Esto también tuvo un decaimiento que se sintió profusamente en todas las operaciones, sobre todo el primer semestre del año, y estamos esperando con ansias, viviendo el Ujú. desarrollo del segundo semestre para poder medir el posible repunte que pudiera estarse dando. Sí, ustedes, Lo más sí, importante que ajá. hemos podido ver nosotros acá es que ha habido pues un incremento de las operaciones en la conurbación, sobre todo con el uso de criptomonedas. Y esta ha sido pues una herramienta utilizada en el sector.
sobre el cual puedo hablar más adelante con detalle. Sí, fíjese, también se ha indicado, Livo y Juan Carlos, que el mercado venezolano, en el caso ¿Ok? del sector inmobiliario, está registrando un fenómeno de migración de la población a las principales Ajá. ciudades del país en busca de una calidad de vida. ¿Eso está pasando? O sea, ¿realmente se ha visto algo diferente en este último año, en estos últimos trimestres, en relación a esa migración? ¿Es en Caracas entonces quizás o las principales ciudades del país donde se ve más posibilidades de movimiento en el sector inmobiliario? Bueno, Bueno, quiero permitirme responder un poco. Dale, Juan Carlos, tranquilo, dale tú. Adelante, Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui. sí, en el caso de Anzoátegui se ha percibido Ajá. eh, los últimos 2 años una migración importante en comparación con el estado de latencia que tenía el sector, y sobre todo hacia la conurbación del estado. Ustedes saben que nosotros tenemos una zona geográfica muy extensa y el grueso del desarrollo inmobiliario se concentra en la parte norte, donde existen las mayores actividades, coinciden todas las actividades financieras del Estado, Ujú, incluyendo las relacionadas con el sector petrolero, el turismo, la de la pesca, y por encima de todo, pues un incipiente, o quizás el más fuerte, quizás no, de hecho, el más fuerte sector comercial del Estado. Entonces ha habido una migración, pero la migración de nosotros es un poco sui generis, porque la gente hace vida, mantiene sus vínculos con el interior del estado, sobre todo con la zona agropecuaria, y viene frecuentemente al norte del estado. Lo mismo, esto no solamente ocurre con población de Anzoátegui, sino ujú, también con población de Monagas y de Bolívar. ujú. Entonces, hemos sentido recientemente, digamos, un crecimiento en el flujo, un retorno de las visitas de estas personas que vienen al norte, a la conurbación de la zona norte del estado. Ok, Livo, vamos a responder esa pregunta. Presidente de la Cámara Inmobiliaria del Táchira, adelante. Bueno, entendí, no sé si me estoy equivocando, si hemos tenido un repunte por el tema migratorio Ujú. en la compra y venta de bienes inmuebles, es la pregunta. El repunte en el fenómeno de migración de la población a las principales ciudades del país. Ok, perfecto. Bueno, mira, yo creo que en el occidente del país, específicamente en el Táchira, ha ocurrido un fenómeno, y no desde ahora, sino hace mucho tiempo, que hemos tenido muchísima migración de personas del centro del país que se han ubicado en San Cristóbal. Yo creo que es porque estamos ubicados estratégicamente, ¿no? Nosotros somos el punto más cercano a una frontera, la frontera más activa de América Latina, y eso hace que sea tan importante estar en el estado Táchira, ¿no? Ujú, Aquí un buen porcentaje de nuestras transacciones son personas que vienen del estado Zulia, Carabobo, Maracay, Caracas, que vienen a hacer vida acá, ¿no? Buscando pues también un propósito de vida, seguramente aunado a que también el estado Táchira pues posee pues también muchos sectores para inversión interesantes y también la calidad de los servicios públicos, ¿no? Es algo que no, ellos nos manejan mucho. Por lo ujú. menos cuando hablemos del agua, simplemente en la ciudad capital fallan muchos de servicios en muchos sectores, al igual que en Maracaibo, Carabobo, y pues el estado Táchira pues goza un buen servicio de, tenemos una acueducto regional del Táchira que básicamente provee a toda la ciudad, a los municipios metropolitanos, y eso hace que seamos bastante atractivos, ¿no? Te estoy dando un ejemplo Sí. solamente por esta razón. Además, pues, de converger muchas situaciones acá, como es estar cerca de la frontera, el uso de tres monedas, que es el bolívar, el peso y el dólar, ¿no? Sí. Livo, me gustaría que respondieras un poco porque también he estado leyendo que ustedes han reportado un incremento del 60% de las estafas inmobiliarias durante el tercer trimestre. Esto, pues, sin duda alguna, genera una gran preocupación también en el sector. Además, tú se has señalado que de cada 30 personas que presentan irregularidades, entre 15 y 18 están relacionadas con fraude. Parece que el crecimiento de estas prácticas es realmente alarmante en el sector allí en el estado Táchira.
y bueno, yo creo que esta situación se puede replicar incluso al resto del país, ¿no? En conversaciones que hemos tenido pues, con otros presidentes que Ujú. pertenecen a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es un hecho que ocurre en todo el país. Lo que ocurre es que nosotros hemos decidido tomar la acción de hacer la denuncia porque era un llamado que nos hacían las personas afiliadas, porque día a día pues llegan personas, ojo, estoy hablando que de ese porcentaje que te estamos hablando son personas que no están afiliadas de la Cámara Inmobiliaria y nosotros de una manera tenemos que redireccionar hacia otros sectores, ¿ok? Claro. No estoy hablando de lo que ocurre entre los afiliados. Entonces tenemos que tomar acciones para que la colectividad sea la que esté alerta y diga, oye, antes de hacer un negocio, voy a averiguar si esa persona está debidamente afiliada o no, porque nosotros pues somos una especie de alcabala, ¿no? Nosotros le podemos decir a la persona si la persona está afiliada o no, y si llegase a cometer un miembro de la Cámara Inmobiliaria un acto que sea punible o un hecho punible, pues nosotros pues tenemos los mecanismos pues para realizar pues en nuestro comité de ética todas las acciones pertinentes, aunque no somos coercitivos, sí redireccionarlo hacia el Ministerio Público porque ya hemos tenido conversaciones previas con ellos por la repetición de estos actos que ocurren tanto, ¿no? Ojo, no todo este 60% del que estamos hablando, que suena también gigantesco, estamos Ujú. hablando de todas las operaciones inmobiliarias. Estamos hablando que entre un 20 y 30 personas que puedan llegar a denunciar, entre 15 y 18 pueden estar asociadas a una estafa, ¿ok? Sí. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esas asociaciones a una estafa inmobiliaria pueden ser también por ignorancia, inobservancia de las leyes, que hace que las personas pues caigan en un hecho punible lastimosamente, ¿no? A veces sin la intención o dolo, como se diría en derecho. Claro. En el caso del oriente del país, Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, sí podríamos pensar que ciertamente ocurre lo mismo, es un clamor de todo el sector. Sí, bueno, hay una realidad en este momento que la crisis afecta a todos los sectores. De alguna manera, muchas personas salen a ofrecer condiciones más atractivas que las que realmente permite la seriedad del mercado. Y eso ha degenerado en que algunos propietarios creen en en estos ofrecimientos y caen, son víctimas pues de la manipulación de personas con intereses, digamos, deleznables y generan ese tipo de problemática. Nosotros recibimos permanentemente casos y lamentablemente esas personas que acuden a la Cámara a pedir auxilio lo hacen después de que hacen las operaciones erróneamente. Ujú. Hemos desatado una campaña, digamos, de exhortos para que la gente acuda a informarse. Y no estoy hablando de corredores, sino de propietarios, las personas que son, digamos, las llamadas a tomar, digamos, la protección en sus intereses, para consultar a todo el ecosistema que está certificado por la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui antes de tomar las decisiones y no después, porque es increíblemente sorprendente el esquema de selección, de valoración de selección que utilizan. Ujú. Allí estamos hablando de que si se asesora con una amiga que le dijo, o la persona que más va con frecuencia o ven en sus instalaciones haciendo algún tipo de servicio determinado, caen, incurren por la confianza que tienen con personas que ven frecuentemente de poner el futuro de sus inversiones en simplemente personas que no están calificadas para eso, y bueno, eso genera una cantidad de inconvenientes que luego, bueno, le traen a ellos pérdida de su patrimonio, y a pesar de que nosotros hacemos una labor social porque atendemos a todos las personas que acuden, sin estén o no relacionadas o registradas en la Cámara, ya ese nivel de atención hay que prestarlo posterior a la pérdida, y ya es más reivindicatorio que precautelar. Y en ese sentido hemos hecho una campaña de exhortos permanentes para que acudan o hagan esas operaciones debidamente asesorados con su corredor inmobiliario y con su abogado especialista en la materia. Conversamos con Livo Puerto, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Táchira, y con Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui. Me gustaría que también los dos nos dieran una opinión acerca de lo que está pasando o lo que ha pasado en este año, concretamente, que está a punto de terminar,
en todo lo que tiene que ver con el alquiler de las viviendas. ¿Cuál ha sido la situación? Porque entendemos que por la migración de muchas personas, de muchas familias venezolanas a otras naciones buscando mejoras en su calidad de vida, etcétera, etcétera, han dejado muchas viviendas cerradas porque prefieren hacerlo así antes de tener que alquilar, porque ya sabemos que hay una anarquía importante en esa metodología. ¿Qué nos pueden decir ambos? Bueno, fíjate, en el caso de Anzoátegui, Claro, y había, una de nuestras aló, Ah, perdón, adelante, cualquiera, Livo, que había tomado la palabra y luego Juan Carlos. listo. Bueno, mira, nosotros estamos claros del Estado Táchira que es de suma importancia hacer una regulación, derogación o modificación de la ley de arrendamientos inmobiliarios, pues para darle mayor curso a lo que es este sistema jurídico, ¿no? Este tipo de contratación que es tan importante en el país, bueno, y creo que el resto del mundo, para que la gente tenga mayores garantías, tenga mayor seguridad de lo que son las transacciones inmobiliarias de tipo de arrendamiento, ¿no? Pero a pesar de que aún no existe esa derogación, en el último año en el estado Táchira se han multiplicado las operaciones de arrendamiento, incluso sobre las de venta, ¿no? Porque se está generando un nivel de rentabilidad anual con los bienes inmuebles. ¿Qué te quiero decir? La gente, a pesar del temor de tener un bien rentado, Ujú, por todas las consecuencias que puede tener, pues un desalojo por el tema administrativo, la gente ha decidido alquilar, porque realmente la renta es bastante alta. Sin claro. embargo, nosotros como ente rector, sí tenemos que seguir diciéndole a los responsables, en este caso sería hacer cambios de fondo en la legislación venezolana para que la gente no tenga temor a rentar un bien inmueble. Sí, a ver, ya para concluir, Livo, adelante. Livo Puerto, estamos hablando de Táchira. Ah, perdón, Juan ah, Carlos bueno, ok. Hernández. Mira, bueno, sí, fíjate, Ajá, como no, bien dice el Ivo, Anzuategui. como bien dice el Ivo, lamentablemente el ordenamiento jurídico generó mucha desconfianza porque el conjunto de leyes inmobiliarias de arrendamiento inmobiliario tienen alrededor de 37 derechos de la persona que alquila y tan solo un derecho para el propietario. Y este derecho que le dejan al propietario es el de pagar el condominio. Esto ha hecho, digamos, que hay una pérdida de confianza en este tipo de instrumentos y bueno, eso generó que las pocas operaciones que se dieran en el marco privado. Esa situación, bueno, eso se agravó con un decreto de provisión de desalojo o una medida cautelar de la Corte, una sentencia en ese sentido, que terminó de crear la desconfianza. No obstante, ha habido en en el último tiempo un cambio de esa inflexión, producido principalmente por un esquema conciliatorio novedoso que han venido implementándose los organismos como el Tsunami y que a raíz de una medida que ha sido estimulada desde la Fiscalía General de la República en protección de los derechos de los adultos mayores, ha dado un atisbo de seguridad a los poseedores de inmuebles que tienen o que pertenecen a ese grupo etario, o sea, que tienen más de 60 años y pueden ser beneficiarios de esas medidas que se han tomado desde la Fiscalía Ujú, para proteger y promover la restitución de su propiedad a esta persona. Sin embargo, todos los propietarios los propietarios que no incurren o que no son beneficiarios de esa medida siguen escépticos y siguen absteniéndose de poner sus inmuebles a la oferta del mercado porque no tienen cómo proteger su inversión en el caso de incumplimiento. Y ujú. a pesar de que las autoridades han venido implementando sistemas mediatorios, conciliatorios y reivindicatorios de esta situación, todavía tenemos mucha desconfianza. Vemos mucha desconfianza, no tenemos, vemos Claro, mucha desconfianza en los propietarios. sí. De tal forma que con todo eso se han venido incrementando Ujú, ligeramente, ujú. digamos, las demandas de alquileres en la zona, en todo el estado de Suárez. Bueno, le agradecemos muchísimo a los dos, a Livo Puerto, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Táchira, y a Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, por esta entrevista que nos han dado en el día de hoy, haciendo quizás una revisión
sector por sector en estos días es importante antes de que concluya el año para conocer cuál ha sido la situación que ustedes se plantean en este caso, el sector inmobiliario en Occidente y Oriente del país. Un abrazo grande para los dos y muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. 7:34. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes una pregunta. ¿Ustedes recuerdan el disco Nebraska de Bruce Springsteen? Fue un álbum que marcó un antes y un después en la historia del rock. ¿Les gustaría ir a Cines Unidos con Éxitos y Cinecolor este miércoles 29 de octubre para disfrutar de la función preestreno Springsteen? Música de ninguna parte. ¿En qué año se grabó Nebraska? ¿Y cuál es su canción favorita de ese disco? Compartan su respuesta por DM en Instagram, @circuitoéxitos, para contactarlos y entregarles sus entradas. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.